Ok, chicos, a continuación, bueno, seguimos con la parte de introducción de solubilidad, disoluciones saturadas y sobresaturadas. Bueno, y solubilidad. Esto es muy importante porque hay una parte del experimento que ustedes tienen que hacer esto, de una disolución sobresaturada, la famosa cristalización. Entonces, muy bien, hay que tener bien claro esa diferencia, disolución insaturada. Entonces, aquella disolución que contiene menos soluto de que es posible disolver a cierta temperatura. Bueno, aquí sale un poco cortado, ¿verdad? Pero sí, corresponde acá. Es por decirlo así, digamos, que usted tenga agua, que usted ya se averiguó, o empíricamente, que usted tenga, no sé, 100 mililitros de agua, entonces usted sabe que usted puede agregando, que usted puede agregar, algún soluto, algún sólido, me refiero, como partículas de sólido, pero yo le agrego extremadamente poco, sabiendo que todavía se puede agregar más para que sea 100% soluble. Yo le agrego demasiado poco soluto, entonces ahí yo me encuentro insaturado. Entonces, quiere decir que el disolvente todavía es capaz de saturar más soluto que yo vaya a agregar. Entonces, una disolución saturada, pues imagínense que ustedes en ese mismo experimento, uno se da lujo de agregar un poco más y más y más de soluto y usted agita. Este, Va a llegar un momento que va a ver usted sólido en el fondo. Eso no quiere decir que sea insoluble, es que usted llega a un momento como que el disolvente le está diciendo, ya no puedo, ya me encuentro saturado, ya no puedo disolver más soluto de lo que usted me está agregando. Entonces, eso es disolución saturada. Entonces, en disolución sobresaturada, entonces quiere decir que esa misma disolución que usted tiene en el fondo, que no se solubilizó, que ya no fue capaz el disolvente disolver, para la redundancia, entonces en caliente yo lo fuerzo para que se me solubilice. Entonces va a ser una solución sobresaturada. Entonces, el disolvente va a lograr disolver este fondo, eso sí, en caliente. Entonces, aquí el experimento, la técnica del experimento es que aprovechar esa disolución sobresaturada, entonces, si yo agrego un granito más, de soluto va a provocar esto. Esto que ustedes están viendo a la izquierda, de hecho, que es un poquito blanco, pero antes está totalmente transparente, está sobresaturado. De hecho, ustedes lo van a notar porque, bueno, evidentemente todo va a estar como en caliente. Se va a ver un aspecto como ese hielo, como eh, como una pista de nieve, por llamarlo así, pero no la parte blanca, sino como el lago, la laguna. Entonces, que sigue siendo agua, pero usted lo toca un poco y es como pequeñas rayaduras. Va viéndose un aspecto así, entonces usted le agrega un poquito más, entonces ya quiebra eso, y quiebra eso y ya la disolución cae. Entonces, voy a volverme acá, es como que usted se encuentre. Aquí está totalmente mejor acá, así de esta manera. En caliente. Si usted le agrega un poco más o usted golpea esto, entonces rompe esa disolución y lo que hace es que vuelve a aparecer el soluto y llama la atención porque se ve en forma de cristales. Entonces es como decir, o sea, es en otras palabras cristalización. Este, El proceso en el cual un soluto disuelto se separa de la disolución y forma cristales. Entonces, véalo que se está devolviendo. Aquí está disuelto. Dejamos en caliente esta parte. Quitemos esta parte de lo mechero. Nada más en caliente, la perturbación, un granito más. Entonces se me va a convertir en esto. Se me va a convertir en esto. Bien, factores que afectan la solubilidad. Hay varios factores que afectan la solubilidad. Está los factores estructurales. Esto quiere decir las fuerzas intermoleculares.
este, fuerzas antimoleculares de soluto y de disolvente. Entre mayor sean las fuerzas de atracción, soluto y disolvente, mayor será la solubilidad. Claro, queremos que haya mayor atracción soluto y disolvente. Entonces ahí se relaciona semejante disuelve semejante o igual disuelve igual. Em, Cuando se habla de dos líquidos, estos pueden ser miscibles o miscibles entre sí. Miscibles es que son solubles en todas proporciones. Inmiscibles, ¿verdad? Entonces no van a ser solubles. Dos líquidos son miscibles y son completamente solubles entre sí en todas las proporciones. Entonces que yo voy a ver una fase completa homogénea en toda la proporción. Y para definir la fuerza intermolecular de sustancia, yo debo identificar la polaridad de la molécula. Entonces, antes de ver los diferentes tipos de fuerza intermolecular, us- para llegar a eso, usted tiene que tener bien claro si la molécula es polar o no polar. Entonces, aquí es como un repaso rápido, ¿verdad? Del asunto de las moléculas. Entonces, que están los covalentes polares y no polares. En la parte, ¿verdad? De polaridad. eh, este, Moléculas que, por ejemplo, con distintos átomos enlazantes, la flecha de momento bipolar, si, que me dirige hacia el átomo más electronegativo. Entonces, cuando yo vaya a ver la tendencia en la tabla periódica o si tengo a mano los valores de la electronegatividad, pues me doy cuenta que un átomo más electronegativo que otro. Entonces, ahí donde vas, quiere decir que se polariza. em, Hay moléculas de dos átomos, ¿verdad? Moléculas pequeñas y moléculas grandes de más de dos átomos, que ahí empiezo a sumar los momentos dipolares, los momentos de las flechas. También recordar que los enlaces carbono-hidrógeno, aunque sean átomos diferentes y electronegatividades diferentes, experimentalmente se han comprobado que estos son enlaces no polares. Entonces solamente se resalta el de carbono y oxígeno. Muy bien, ves, aquí aparece átomos que sean exactamente igual, por ejemplo, estos diatómicos, o por ejemplo, carbono-carbono acá. Súmele también el carbono hidrógeno que es no polar, entonces la molécula que es no polar. Aquí va a haber enlaces polares, pero la forma opuesta se me cancela. Entonces, esto es súper importante reconocer si es polar o no polar, porque entonces ya voy asociando. eh, Solubilidad en sustancias de carbono polares, resulta que puros enlaces carbono y de hidrógeno es no polar. Pero si hay una partecita de polar, por ejemplo en estos casos, todo va a depender si la parte no polar o hidrocarbonada es lo mismo. Pues si llega más de cuatro átomos, por ejemplo aquí a la derecha, entonces es pequeño, por llamarlo así, la parte no polar y que ya tenga evidente una parte polar. Em, entonces, si es todavía hasta 4, entonces la parte polar va siendo soluble, o sea, la molécula global va a ser soluble en polares. Mientras que menos de 4 no hay ningún problema y tenemos como ejemplo el etanol. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, que es soluble en agua, ese tipo de alcohol. Y ya más de 4 carbonos, entonces es muy significativo, muy evidente que la parte no polar es demasiado, aunque exista una pequeña parte polar, no se va a solubilizar en polares. Esto que está aquí abajo es muy típico de algunos aceites, que hay algunos aceites que tienen una pequeña parte polar que eso no se va a solubilizar en polar. Los ácidos grasos, por ejemplo, tienen una parte polar y todo esto gigantesco no polar, entonces se me va a disolver mucho mejor en no polar. Ok, el igual disuelve, el igual, semejante disuelve semejante. Esto es una regla de oro que significa que sustancias con interacciones intermoleculares semejantes se disolverán entre sí. Polar más polar se disuelve o no polar no polar se disuelve. Mientras que si se combinan sustancias cuyas interacciones intermoleculares son distintas, polar no polar, pues, ¿verdad? No ocurre, no se van a disolver. Así de simple. Bien, entonces el tipo de atracciones intermoleculares, entonces hay que dividir un poco los que suceden entre moléculas iguales. Moléculas iguales, pues
por ejemplo, de dispersión de London, que aparecen de dispersión de London, ¿verdad? Em, También no lo puse por acá, pero por ejemplo, este, este metano, el CH4 y el CH4, ujú, que son estos de moléculas iguales. Aparece los dipolo y polo, entonces que la molécula sea polar, pero que sea polar, no de puente hidrógeno, como ustedes están viendo a la derecha. Es que resulta que el amoníaco, el agua, el ácido fluorhídrico, vamos todos a estar claros de que son moléculas polares, igual el ácido clorhídrico, está bien, pero vean que en el puente hidrógeno hay una fuerza extra, que es que los enlaces de HN, HO o HF, pues eso aumenta la fuerza, la interacción. Entonces, mientras que acá ustedes ven que aquí se unen por medio de cargas electrostáticas, hasta ahí, pero entre ellas, estas lineecitas rojas, ¿verdad? Pues cargas electrostáticas y ya. Aquí también hay cargas electrostáticas, pero hay un plus, hay un adicional que es entre cada molécula, eh, hay un enlace, por ejemplo acá, este enlace de H, y aquí, aquí hay el átomo nitrógeno, entonces aquí hay una atracción. Entonces, eso hace que esta fuerza sea muy fuerte, los puentes de hidrógeno. Luego, entre moléculas diferentes, por ejemplo, eh, el ion dipolo, pues resulta que aquí yo puedo tener una molécula no polar. Que una molécula no polar, pues yo me espero, ¿verdad? Que no haya una parte polar y no polar. Volviendo aquí en covalentes no polares, pues, por ejemplo, todo esto medio no polar, o sea, no se resalte una carga parcial positiva y otra carga parcial negativa. Eso como que está esa misma fuerza. Este, Aquí, aunque el oxígeno sea más electronegativo que el carbono, como se cancelan, entonces al final la molécula, pues no hay una parte fuerte positiva y una parte fuerte negativa, no lo hay. Entonces, volviendo aquí a este ejemplo, aquí es como poner alguna otra molécula que sea no polar, pero al agregar un ion, entonces hace que esa molécula polar sea por un instante eh, o momentáneo que me convierta a polar. Entonces se llama dipolo inducido. O sea, fue una molécula no polar que me convirtió a un dipolo. Y en vez de un ion, como cation anión, resulta que tenga aquí bien claro una molécula polar bien clara, que ponga a la par una molécula no polar. Entonces, lo convierte en polar. ¿Mm? Entonces, esos tipos de interacciones. Hay interacción, porque lo está provocando, lo está convirtiendo en polar, pero no es tan fuerte como que yo tenga semejantes, ¿verdad? Entonces, como estos casos. em, ok, el soluto iónico en disolvente polar se disuelve. Entonces, el típico cloruro de sodio y el agua, el típico cloruro de sodio y el agua, entonces, las moléculas de agua, al ser polares, tiene una parte fuerte positiva y negativa, se rodean y estabilizan los iones. Los iones recuerden que no puede estar así sueltos y ya. Por ejemplo, en moléculas polares, este, están rodeados. Entonces, si esas moléculas son agua, se llama hidratación. Si esas moléculas, el concepto en sí, entonces por moléculas de disolvente, entonces se llama solvatación. El rodearse de moléculas para que se estabilice, ¿verdad? Pero si esas moléculas son agua, entonces se llama hidratación. Y bueno, ¿qué corresponde interacción ion-dipolo? Es que esté bien claro que yo tenga el ion y tenga una molécula polar. Vale recalcar también que eh, pues esto le sucede
Si esto fuera un no polar, entonces lo convierte a polar inducido. Hay una pequeña interacción, pero nunca va a ser lo mismo como esto, que este dipolo ya sea pi- de su forma natural polar. O sea, no fue que, no, vea que aquí no estoy poniendo inducido, es nada más que ya tengo fijo polar. Entonces, con mucho más razón, aquí es bastante fuerte ese tipo de interacción. Soluto iónico con disolvente no polar no se disuelve, entonces ya estoy eh, este, en bandos contrarios, ¿verdad? Entonces, soluto iónico, el ejemplo, cloruro de sodio, pero resulta que yo tengo una molécula que sea no polar, como el hexano. Entonces, como yo ocupo estabilizar estos iones para que se me disuelva, entonces la parte polar no, la parte, perdón, de disolvente no me ayuda, porque no tiene una parte fuerte positiva negativa como el agua, sino que es hexano líquido o alguna otra sustancia no polar. ¿En qué termina esto? Entonces, que yo a la vista, que yo vea la sal ahí en el fondo, entonces que no se disuelve. Solutos, buscando semejante, no soluto no polar en disolvente no polar se disuelve. Entonces, por ejemplo, la parafina de la candela. Usted agarra su pasito de la parafina y usted lo agrega en hexano líquido o en un aceite, en agua rasa, alguna sustancia no polar, entonces sí se me va a disolver. Pero si usted agarra esta misma parafina en agua, no se me disuelve. Eso es típico de las candelas. Que usted tenga una candela ahí apagada y le está cayendo el agua, no se me está disolviendo en agua. Eso no va a ocurrir. Porque son estos contrastes de parafina no polar y el agua o alcohol que tiene una parte polar. Alcohol me refiero a etanol, a algún alcohol pequeño. Porque recuerde que los pequeños, de 4 carbonos o menos, se solubilizan este, en polares. Ok, y ni qué hablar, ¿verdad? ¿Ves cómo es? Entonces el etanol, aquí tengo una parte no polar, eso no afecta, muy pequeña, es 4 o menos. Entonces en disolventes polares, pues se me va a solubilizar. Nuevamente aquí hago una pausa